Bienvenidos a Contestación Radio. Vamos a hablar esta vez de la ideología de género. Vamos a pasar algunas guías positivas para desmontar la ideología de género y por qué, a final de cuentas, no tiene una verdad científica y no se basa en la ciencia. Lo que vamos a ver primero, que es el positivismo científico y la ciencia tácita. El positivismo científico es la corriente filosófica que avala que la ciencia tiene que ser tácita, es decir, tiene que decir la verdad y apegarse a un método científico y apegarse a la realidad. No puede inventar o no puede modificar las cosas a su gusto. El positivismo científico y la ciencia moderna. Esto es una corriente científica que se apega a la última verdad y los hechos tácitos, es decir, hay gravedad en la Tierra, los objetos se caen, punto. Existen los átomos y ya, son observables, los hemos comprobado, es una teoría comprobada. No interviene en debates políticos y enuncia los principios incorrompibles de la ciencia apegada a la verdad, ¿sí? No puedo manipular la ciencia, no puedo decir que esto no es ciencia o que no me gusta la ciencia porque no dice lo que a mí me gusta que diga, ¿ya? Aquí, en la cuestión de la ideología de género, a las personas que dicen que la ideología de género tiene bases científicas, eso no es verdad. La ideología de género, desde entrada de que es una ideología, puede ser manipulable. Y la ciencia nunca va a avalar eso. No va a avalar lo que tú quieres que se diga porque a ti te conviene, sino lo que es la realidad. ¿Ya? La realidad es que los átomos existen, la realidad es que existe una tabla periódica, se cuentan ciertos elementos, la realidad es que 2 más 2 son 4, esa es la realidad tácita y no la puedes cambiar, aunque no te guste, no es una realidad perceptible, ¿sí? A diferencia de lo que utilizan los ideólogos de género, no es ciencia, es cienticismo. El cienticismo es algo que se parece a la ciencia, pero que a final de cuentas es una corriente ideológica y filosófica que defiende que en muchas posturas se ve como ciencia, pero no tiene contenidos comprobables, solo especulativos. ¿A qué me refiero? La ciencia tácita dice, hay hombre y mujer, XX y XY. Eso es lo que dice un cariotipo y eso es lo que existe en la raza humana. Punto, no hay más, no hay otra verdad, porque no hay otra verdad observable, ¿ya? El cienticismo trata de mezclarlo con filosofía y con ideología y dice, bueno, es que eso es lo que dice un microscopio, pero yo puedo voltear a ver a la luna, y si en la luna yo veo un tercer sexo, pues quiere decir que los genes son modificables por la influencia lunar, ¿no? O como yo me sienta, o si me inyecto hormonas o no. Eso es una manipulación de la verdad, ¿sí? Es una manipulación de lo que a mí me gustaría escuchar, pero no es la verdad. Ahorita tenemos el problema de que un científico en la UNAM, que se llama, bueno, ahorita no tengo su nombre, que me parece que es Lascano, que se dice a sí mismo el mejor biólogo de México, dice que los champiñones pueden tener 72 sexos y que por eso se avala la ideología de género. Hay un pequeño problema, señor Lascano, los champiñones no son seres humanos. Hay una gran diferencia evolutiva entre un champiñón y un ser humano, enorme. Que las células se parezcan, esa es otra cosa. No quiere decir que sean iguales y fenotípicamente somos visiblemente diferentes. Un niño no es un champiñón, un feto no es un champiñón, un ser humano no es un champiñón. Eso es modificar la ciencia para que diga lo que a mí me gusta escuchar, porque como yo como científico creo en la ideología de género y que la gente tiene derecho a sentirse lo que se le dé la gana, porque yo tengo traumas gays, entonces modifico la ciencia a lo que a mí me gustaría escuchar. No a lo que es la verdad y no a lo que es la realidad. Los seres humanos no son champiñones. Los champiñones y los seres humanos son morfológicamente, visiblemente diferentes. Y no puedo decir, ni puedo sostener científicamente un hecho que no es verdad, porque de entrada ya estoy reprobando la observación. No puedo comparar en ningún nivel a los seres humanos con los champiñones más que en ciertas coincidencias celulares. Los champiñones seguramente tienen mitocondrias. Los seres humanos también, pero no por eso son iguales. Que tengan coincidencias no dice que sean exactamente iguales y que un champiñón sea una persona. Entonces, ¿para qué enunciar que los champiñones sí tienen 72 sexos? Eso no puede ocurrir a los seres humanos porque somos especies diferentes, ¿ya? Ya entendieron la diferencia entre cienticismo y positivismo científico. El positivismo científico analiza todas, absolutamente todas las variables y discrepa datos. El cienticismo no. El cienticismo mezcla y hace mezcolanzas de ideas y hace comparaciones que a primera vista pueden parecer lógicas, pero que en realidad son absurdas. Vamos a la siguiente lámina.
También para explicar este hecho hay que explicar qué son las ciencias exactas y no exactas. Miren, las ciencias exactas tienen 7 principios, son comprobables, son corroborables, son metodológicas y analíticas, no son especulativas, son repetibles hasta el 90% de las veces, no tienen fundamentos emotivos, no son manipulables por un punto de vista pegado a argumentos no medibles. Está la física, la matemática, la química, la biología, la ingeniería, la medicina, la farmacia y las ciencias contables. No puedo modificar principios que ya están determinados. En física yo no puedo dudar de que en la Tierra, al menos en el planeta Tierra, hay una fuerza de gravedad que dice que se ejerce a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. No puedo modificar ese hecho. Matemáticas, 2 más 2 son 4. No lo puedo modificar. Química, los átomos existen. Existe el átomo del carbono. No lo puedo modificar. Biología, las células existen y están derivadas en plantas, animales y otros organismos especiales. No lo puedo modificar aunque no me guste, porque es lo que dice el microscopio. Ingeniería, levantar un edificio bajo ciertos estándares y que no se caiga ante un terremoto. Simple, el terremoto o es más fuerte o el edificio es más fuerte, pero no lo puedo modificar más que de cierta manera, en cierto grado, para evitar que el edificio se caiga. Pero es todo lo que puedo hacer. Si el terremoto es más fuerte que el edificio, ahí no puedo modificar un principio de ingeniería. Medicina, existe los músculos de los seres humanos, la anatomía. Existe el cerebro, no lo puedo modificar, existe, punto. Farmacia, un antibiótico erradica una enfermedad o no erradica una enfermedad. Si no erradica la enfermedad, lo tengo que cambiar y no puedo modificarlo para decir que sirve cuando realmente no sirve, porque entonces estoy cometiendo charlatanería y estoy matando personas. Tengo que decir la verdad, no es modificable aunque no me guste. Y las ciencias contables, ¿hay un desfalco bancario o no hay un desfalco bancario? No lo puedo modificar, ¿no? Los números son exactos. Las ciencias no exactas dicen que, bueno, las ciencias no exactas no son comprobables del todo, a veces no hay manera de comprobar lo que dicen. Son corroborables hasta donde el sujeto de estudio lo permite. Digo, si estudio una sociedad, pues bueno, hasta donde la sociedad me permite estudiarla. No son metodológicas ni son analíticas. O sea, no puedo tener una metodología para estudiar siempre a las mismas sociedades porque las sociedades cambian. Sí la puedo analizar, pero el análisis no va a ser 100% exacto. Siempre va a haber un observador externo. Son especulativas, yo puedo especular de las ideas que tiene una sociedad o una pintura o una obra de arte. No son repetibles hasta un 50%, o sea, solamente hasta el 50% de las veces yo puedo comprobar la teoría social que tengo. Tiene fundamentos emotivos, es decir, cómo me siento en el caso del arte. No son manipulables por diferentes puntos de vista. Yo las ciencias sociales o las ciencias políticas, yo puedo decir lo que me venga en gana. ¿Por qué? Porque son especulativas, o sea, son manipulables. Yo puedo decir que el comunismo es bueno o es malo según mi punto de vista y mis beneficios personales. Yo puedo decir que el capitalismo es bueno o malo según mis puntos de vista y mis experiencias personales. Pero no es una exactitud ni una métrica, ¿sí? Cada quien puede opinar lo que cada quien puede ver, ¿no? Ahora, en el análisis político se ha visto que ya son más corroborables de lo que son antes gracias al video. Vamos con la siguiente lámina. Bien, la ideología de género es mentira. La ideología no es filosofía, es una antesala de la filosofía, pero no es un constructo filosófico. La ideología es un ensayo verbal, a veces sin comprobación científica, que se define de manera fanática sin ninguna comprobación real de los hechos. Por tanto, la ideología de género no tiene comprobación filosófica cual ninguna, solo es un pensamiento que regula la vida de las personas que creen en ello. Yo puedo ser católico, puedo ser musulmán, o puedo pensar que hay un extraterrestre en las estrellas, o puedo decir que las flores perfuman más a las 7 de la mañana solamente porque me recuerdan a mi abuela. Es una idea hecha método. La ideología de género no dice que tiene verdades científicas, pero eso no es verdad, porque es una ideología, no un método científico, ni una filosofía tautológica. ¿Ya? Es decir, no es verdad dicha, es una idea de personas que se perciben a sí mismas como otro género, pero es una simple idea, no es una verdad dicha. La verdad es que no pertenecen a ese género, por eso es una ideología. Para que quede más claro, vamos a poner este esquema.
en donde vamos a encontrar dónde está la ideología de género y el cienticismo, ¿sí? El cienticismo es una ideología que nada entre la ideología y la ciencia, ¿sí? A veces ni siquiera tiene algo que ver con la filosofía, más que cuando se adentra mucho ese campo y trata de absorber métodos ideológicos, filosóficos y científicos, y es donde toma congruencia. Pero a la hora de saltar a la filosofía, simplemente está la metafísica que la reprueba. A la hora de saltar a la ciencia, están las ciencias exactas que la reprueban. Lo único que puede hacer es permanecer como una ideología, ¿sí? En el caso de la religión, pues bueno, puede permanecer como una ideología o como una filosofía. Como una ciencia exacta, tal vez no. Pertenece a estos dos campos. Igual la ciencia a veces no puede pasar a ser ideología porque tiene que comprobar sus teorías, ¿no? En este caso, creo que queda muy claro que la ideología de género no es una ciencia. A veces llega a tocar algunos campos científicos y filosóficos, pero no es una ciencia, ¿sí? Por lo tanto, no se puede enseñar en universidades o escuelas como si fuera una ciencia o verdad dicha. Yo no puedo decir que efectivamente los seres humanos pueden tener 76 sexos si quieren, porque eso no es verdad, es una idea nada más. Bien, aquí tenemos la fotografía de una chica que se hizo cambio de sexo y se hizo hombre, así como lo ve. Y pues bueno, ella dice, no nací mujer, yo soy hombre y este es mi cuerpo. Bueno, yo me voy a volver hombre porque yo quiero. La ideología de género busca justificar las ideas de autoobservación del individuo y pasarlas como verdades mediante muchas falacias, es decir, mediante mentiras. Como tengo derecho a sentirme lo que yo me diga a mí mismo, pues todo se vale, pero la ciencia tácita no me lo permite. La ciencia tácita dice la verdad, hija, es que tú tienes un pubis, y un pubis que es de mujer. La realidad es que aquí se alcanzan a observar las tetas y se alcanza a ver visiblemente que los hombros todavía eres una mujer. Y la verdad absoluta de quién eres a nivel carnal y molecular no permite autoobservaciones falsas. Esto es una autoobservación falsa, y esto es lo que dice la ciencia. En la realidad tú eres una mujer. Ahora, la ciencia tácita o real no avala la ideología de género, por no pertenecer al campo de la realidad. Ahora bien, ¿qué es lo que les dice la ideología? En la ideología hay observaciones falsas. Yo me autopercibo como un hombre. Oye, pero tu realidad anatómica dice que eres mujer, y esto no lo has cambiado. Entonces, ¿cuál es la realidad? La ciencia es la realidad, esto es la ideología, la mentira que tú te crees, pero a final de cuentas es una mentira. Aquí quiero que observen en qué se fundamenta el mapa cromosómico, que es la última verdad dicha. Ellos pueden o ellas pueden modificar su anatomía para parecer hombres o mujeres, pueden moldear los músculos, pero a final de cuentas, en el cariotipo, que es el examen genético que se hace para determinar si eres hombre o mujer o tienes alteraciones genéticas, sale la verdad y no hay una cirugía cromosómica, no hay una cirugía que pueda moldear el gen Y como X y el X como Y. Es una realidad tautológica de la bioquímica. La biología de la comparación o pseudonaturalidad explica que los seres humanos se pueden comparar con cualquier cosa, ¿no? Explica una falacia lógica que dice que si los individuos están hechos de compuestos orgánicos, todos son iguales. Esta es la falacia que defienden en la UNAM, en la Facultad de Biología, al comparar a las personas con champiñones. Este es el cariotipo de un ser humano y este es el cariotipo de una flor. Como ven, totalmente a simple vista y sin ser especialistas, es totalmente diferente. Las flores en sí mismas tienen los dos sexos. Al ser fanerógamas, su matriz es un cuerpo femenino, y aquí tenemos los cromosomas femeninos, y el polen que emiten son cromosomas masculinos. Los seres humanos no se pueden fecundar a sí mismos, tienen sus pares genéticos separados. Aquí está la gran mentira que les han contado, que todos los seres humanos podemos compararnos con cualquier otra entidad biológica. Eso es verdad, eso es mentira. El cariotipo es una huella genética que te dice si eres hombre o mujer, no la puedes modificar, sí puedes moldear tus músculos, pero aquí se los presento. Este es el niño XY, tiene un alelo incompleto, y esta es la niña XX, tiene una carga genética adicional, que son los dos tubos completos. Esto es porque la carga genética de la mujer necesita un mayor gasto genético al tener que producir más grasa para los pechos y las caderas, ¿sí? La codificación de las grasas generalmente está en las mujeres para producir una inflamación de mamas y para producir una inflamación de caderas. Asimismo, la vulva lleva un lecho carnoso que es mayor al de los hombres, ¿no?
El hombre no necesita esas cavidades musculares de grasa adicional